Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una transmisión más de nuestra serie Derecho en Vivo, en la que, pues bueno, todos los viernes en punto a las 4:30 de la tarde hablamos de diferentes tópicos del derecho para que todos ustedes pues puedan tener acceso a la información de manera oportuna y puedan obviamente despejar sus dudas en cuanto a todos los temas jurídicos se refieren, con la intención obviamente pues de acercar la información a todos ustedes por un lado y por el otro pues bueno que ustedes pierdan sentido un poco como del tabú que existe a veces de poder acceder a los servicios jurídicos, ¿no? Eh, para empezar nuestra plática del día de hoy, pues vamos a esperar a nuestra invitada, que es la que pues va a desarrollar el tema. Y mientras tanto, pues también esperamos a que más gente se conecte. Y bueno, pues saludos a todos los que nos estén viendo. Saludos. Alberto, muy buenas tardes, saludos. Esperamos que estés muy bien. Bobitrix también saludos. Esperamos que esta plática, pues bueno, te sea útil a ti y obviamente pues a todos los que nos acompañen. Y pues bueno, mientras tanto, solo estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy, que es la que va a dar el tema del que vamos a trabajar. Un tema muy importante, sobre todo relevante en estas fechas en las que, pues bueno, derivado de la pandemia, estamos muchos ejerciendo actividades laborales desde nuestros hogares. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Te comento, gracias por tu tiempo y lo único que estamos esperando ahorita pues es a que se conecte nuestra invitada para poder empezar el desarrollo de esta plática. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Gracias por su atención y pues bueno, sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestra serie Derecho en Vivo. Ahorita estamos esperando pues a que se una más gente con nosotros y bueno, a que nuestra invitada se una a nuestra. Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Angie, bien, gracias. ¿Y tú? Aquí, mira, corriendo, porque ahora me tocó venir al despacho. Estaba despachando a un cliente y le digo, ya lo dejo porque tengo que entrar al programa. Perfecto, pues bueno, bienvenida, ya sabes, a este nuestro espacio en el que, bueno, les hablamos a todos de diversos tópicos de derecho. El día de hoy, pues comentábamos que es un tema muy importante y relevante, sobre todo para la situación específica que estamos viviendo todos con esta cuestión de la pandemia, en que pues muchas empresas tuvieron que detener sus actividades presenciales y Así que es. tuvieron que recurrir a una situación laboral que ya se practicaba en muchos otros países, pero que en México todavía era así como una cuestión tabú, porque pues tenemos la costumbre de estar en la oficina, de estar en el lugar de trabajo y gracias a esta cuestión de las tecnologías, pues bueno, ya hay trabajos que se pueden desarrollar desde casa, ¿no? Entonces, aprovechando esta cuestión tecnológica, pues bueno, muchas empresas y muchos trabajadores pues tuvieron la oportunidad de poder desarrollar todas estas actividades en sus hogares sin tener que acudir a las instalaciones, ¿no? Que es incluso lo que está predominando el día de hoy, sobre todo pues con cuestiones de servicios o que no son necesariamente trabajos que pretendan o que necesiten de una maquinaria en específico o maquinaria especial o pesada, que obviamente no se puede trasladar a los hogares y que, bueno, desgraciadamente en esos puntos, pues bueno, los trabajadores tienen que seguir acudiendo al centro de trabajo, pero para aquellos afortunados como nosotros que podemos desarrollar actividades desde nuestros hogares, pues el día de hoy vamos a hablar de esta cuestión del teletrabajo, conocido hoy como el home office, para que Ujú. pues estén atentos a estas cuestiones de qué consiste, de qué hablamos cuando hablamos del teletrabajo, Dan. Pues como tú lo acabas de decir, es lo que mejor conocemos como el home office. Y fíjate que en nuestra legislación mexicana
no hay como tal una definición de lo que es el teletrabajo. Sin embargo, pues esa definición ya se viene manejando y repunta o retoma importancia derivado de esta situación de la pandemia por COVID, porque, pues, ¿sí me escuchas ahí bien? Si no me Sí, te escuchas, escucho. díganme. Hacemos una pausita tantito. Por favor, aquellos que nos estén viendo, sí, háganos saber si nos escuchamos bien para ustedes. Yo la escucho perfecto, pero no sé si ustedes que nos están viendo nos escuchen bien. Si no, por favor, háganoslo saber en los comentarios. Seguimos a Dani. A ver, Sí, entonces no hay porque definición. luego, porque manos libres luego me juega mal. Sí, no hay definición, pero te digo que sí ya se viene mencionando. Incluso en un capítulo anterior recordarás que hablábamos acerca de protocolo sanitario. Ajá, por ejemplo, que el IMSS nos pedía subir una autoevaluación a su página y ahí, dentro de los puntos que nos requiere, habla del teletrabajo. Entonces, te dice, tienes que identificar a tu personal administrativo no esencial, o sea, que no necesariamente tiene que estar dentro de la oficina y lo vas a mandar a hacer teletrabajo o home office. Lo que sí hay, porque esta es una situación que ya se venía dando, no es nueva, sin embargo, te digo, ahorita cobra importancia, un manual de la Organización Internacional de Trabajo, se llama Manual de Buenas Prácticas del Teletrabajo. Entonces nos dice, el teletrabajo es la forma en la que tú vas a organizar y vas a realizar tu trabajo a distancia, es decir, no en las instalaciones del patrón, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, que ya bien tú acabas de mencionar. Ajá, entonces, pues dentro de estas tecnologías entra el Internet, pues ya sabes, podemos comunicarnos a través de videoconferencia, correo electrónico, WhatsApp. Ajá, por eso es como una forma nueva de organizar, de realizar ese trabajo. Pero, pues más allá de alguna definición que podemos encontrar en estos manuales o que no la hay en la ley, pues lo que podemos considerar son las características del teletrabajo. Ajá. Primera característica, que se lleva afuera de las instalaciones del patrón, ajá, en otro lado. Puede ser en el domicilio del trabajador eh, u otro lugar independiente del centro de trabajo. Ajá. Punto número dos, bien importante, a través del uso de estas tecnologías de la información, las famosas TICs que ya mencionamos. Y como punto número tres, pues no hay una supervisión o un control directo como lo habría de el patrón al trabajador en un centro de trabajo, sino que el control y seguimiento se da a través de mecanismos novedosos, ¿no? Como ya hablábamos de las videoconferencias, los correos, ajá, tienes que implementar otras situaciones para poder controlar y darle seguimiento a ese trabajo que tú estás realizando a distancia. Ujú. Así es como podríamos definir el teletrabajo. O sea, entonces el teletrabajo no sería otra cosa más que la realización de tus actividades laborales desde la casa del empleado o desde algún otro lugar que no sea obviamente la empresa, que tiene unas características como que, bueno, se llevan a cabo pues fuera del centro de trabajo, que se usan las tecnologías de la información para facilitar la comunicación, obviamente, y la realización del trabajo, y que, bueno, el punto es el que se pueda implementar y generar nuevos mecanismos de control y seguimiento de tareas, precisamente pues para poder verificar que se efectúe el trabajo pues de manera pronta, ¿no? Y de manera efectiva. Y en este punto, bueno, ya nos hablabas un poquito que en la legislación mexicana pues no hay una cuestión de definición, que esto viene ahora a través de la cuestión de la pandemia, que bueno, ya las organizaciones del trabajo pues ya se han abocado a darle definiciones y a dar ciertas protocolos y materiales. Pero bueno, tratándose de México, ¿cómo regulamos de manera específica esta cuestión del teletrabajo? Pues como te decía, en la ley no hay como tal un capítulo destinado al teletrabajo. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar, digamos que donde podemos encuadrar el teletrabajo, es en lo que se denomina trabajo a domicilio. En la Ley Federal del Trabajo hay un capítulo
de trabajo a domicilio que está en un apartado de trabajos especiales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que trabajo a domicilio va a ser aquel habitualmente realizado para un patrón que se lleva a cabo en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por el trabajador, con la característica de que no está bajo la vigilancia ni la dirección inmediata del patrón, como si lo estaría en un centro de trabajo. Ajá. Luego, pues aunque no nos da una definición de teletrabajo como tal, sí nos dice, dentro del trabajo a domicilio, vamos a considerar aquel que se realice a distancia utilizando las tecnologías de la información. Ok, Entonces, pues, aunque teletrabajo, al final de cuentas. Es por eso que te digo que en lo conducente, este capítulo de trabajo a domicilio lo podemos aplicar para el teletrabajo. ¿Y por qué digo en lo conducente? Porque fíjate que por la forma en la que está redactado este capítulo de trabajo a domicilio, se entiende que fue pensado más bien como para trabajo de productos, de máquina de productos, ajá, ah, porque ok. te lo va definiendo como aquel en el que el patrón le va a proporcionar una materia prima o un producto al trabajador para que éste en su domicilio lo transforme en un producto final que después le va a entregar a ese patrón y el patrón le va a pagar por haber realizado la transformación de ese producto. Ajá. Y en el caso de home office o teletrabajo, pues no tenemos la transformación de una materia prima o de un producto en otro producto final que después tú le vas a entregar al patrón para que te lo pague. Ajá. Pero pues al final de cuentas, al tratarse de un servicio, pues sí debe haber un entregable. Ajá. Bueno, en ese sentido, eh, pues para abundar un poquito más en trabajo a domicilio, que te decía maquila de producto, imaginemos que ahora yo, derivado de la pandemia, me dediqué a hacer cubrebocas de tela lavables, Ujú. ajá, que pues ahora mucha gente se dedicó a hacer cubrebocas, gel sanitizante, etcétera, y yo compro la tela y te la entrego en tu domicilio para que tú fabriques los cubrebocas, después me los vas a entregar y yo te los pago, ajá, digamos que estrictamente eso es lo como la idea que tenemos de trabajo a domicilio y lo que regula este capítulo, ¿no? Sin embargo, como ya nos dijo que si tú utilizas las tecnologías de la información y realizas el trabajo en tu casa, también entra como trabajo a domicilio. Entonces, pues, ¿cuáles serían las regulaciones generales de este capítulo que nos podrían aplicar al home Al office o al teletrabajo. teletrabajo? Ajá, pues obviamente, número uno, que se tiene que elaborar un contrato de trabajo. Como ya también veíamos en otros capítulos, pues eso es básico a toda relación laboral de cualquier tipo, por tiempo determinado, indeterminado, por obra, etcétera. O en este caso, que va a ser home office o por teletrabajo, se tiene que realizar un contrato, ajá, que va a quedar uno en poder de el patrón, un ejemplar en poder del trabajador. Y aquí algo muy curioso es que te dice, cuando se trate de trabajo a domicilio, vas a elaborar un tercer tanto y ese se lo vas a entregar a la inspección del trabajo, es decir, a la Secretaría del Trabajo, para que le dé el visto bueno, para que lo revise. Ajá. Digamos que esta sería como una característica diferente al de otro tipo de relaciones laborales. Ok, y bueno, pues, ¿qué es lo que debe contener este contrato laboral? Al igual que los demás contratos laborales que ya hemos visto, los datos Ujú. generales de identificación del trabajador y el patrón y todas las condiciones de trabajo que van a Ok. regir, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde se ejecutará el trabajo, que en este caso pues ya sabemos que tiene que ser distinto al domicilio o al centro de trabajo, ¿no? De la fábrica, de la empresa. También tenemos que describir la naturaleza
del trabajo, ¿no? La cantidad, la calidad. Eso nos dice el capítulo de trabajo a domicilio. Sí. Obviamente, cuánto le vamos a pagar al trabajador, el monto del salario, la fecha y lugar de pago. Ujú. Este capítulo también nos dice que los colaboradores tienen que entregar, están obligados a entregar el trabajo justamente en los términos que lo pactaron con su patrón. Ajá. Entonces, retomando esto al home office, algo que considero muy importante y que recomiendo, pues, obviamente hacer un contrato por escrito. Puede ser un convenio, porque derivado de la pandemia, a lo mejor hubo necesidad de que el patrón enviara home office a determinados trabajadores, pero va a ser por un tiempo específico. Entonces, pues a lo mejor cuando el semáforo epidemiológico ya pase a verde, se irán reincorporando al centro de trabajo escalonadamente, poco a poco, pero bueno, y ahí va a ser un convenio temporal, ¿no? Un tiempo específico y ya después se reincorporan a trabajo presencial normal. Pero fíjate que sí hay muchas empresas que vieron muchas ventajas en el home office, entre ellas pues se ahorran costos de operación o pues insumos que deben tener en el centro de trabajo y dicen, híjole, me sale más barato tener a mis trabajadores desde casa, realizan el trabajo, sacan la chamba e incluso son más productivos porque se ahorran pues estas cuestiones de el transporte, tráfico y demás. Entonces pues ya esto del home office va a ser una cuestión definitiva. ¿No? Ya no vamos a regresar a labores presenciales, nunca más. Es más, ya no quiero andar pagando renta. Ajá. Ujú. Bueno, pues ahí sí hay que hacer un contrato Contrato. definitivo que cumpla con estos requisitos que les acabo de comentar. Y lo ideal sería realizar una descripción del puesto y cuáles son los resultados esperados y cómo es que tú lo vas a medir. Ajá. O sea, cuáles van a ser esos mecanismos novedosos sobre los que tú vas a medir los resultados del home office. Ujú. Porque no se trata nada más de que mandes al trabajador a su casa, sino cómo tú vas a determinar que realmente sea productivo. O sea, qué es lo que tú estás esperando que te entregue. Ajá. Obviamente, pues ya dijimos, hablando de trabajo a domicilio, no va a ser un producto, no va a ser una maquila, va a ser pues un servicio, si queremos llamarle así, algo no tan tangible como un producto, pero sí Ujú. tiene que haber un entregable. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de ese trabajo que tú quieres que te entregue? Creo que eso sería muy bueno puntualizarlo, detallarlo en el contrato para que después no haya problemas entre patrón y Claro. trabajador. Y bueno, otra cosa que la ley del trabajo, en cuanto a este capítulo de trabajo a domicilio se refiere, nos dice que el patrón le debe suministrar al trabajador los útiles o materiales necesarios para que desempeñe sus labores, ajá, salvo que el trabajador se haya comprometido a emplear los suyos. Y esto aplica perfectamente para el tema de home office, porque cuántas veces el trabajador se va a casa y utiliza su computadora personal, su laptop que tiene en su casa para realizar las labores. Aquí la recomendación, pues como lo dice la ley, sería que el patrón le proporcione los útiles y los materiales para realizar Y las este herramientas. trabajo a distancia. Ajá, como podría ser la computadora, el internet, y pues si nos vamos más lejos, hasta la mesita y silla El para que lo pueda escritorio. desempeñar eficazmente. Ajá, el escritorio, Claro. por cuestiones de ergonomía, pues no esté ahí con la lap trabajando en la cama, ¿no? Que no sería adecuado. Entonces, sí, proporcionarle las herramientas para que desarrolle este trabajo. Y aparte, fíjate que eso va a evitar también muchos problemas entre el patrón y el trabajador y le va a permitir al patrón exigirle al trabajador el entregable conforme a los términos acordados. Porque, pues también si tú le dejas al trabajador realizar el trabajo con sus herramientas,
pues puede pasar que diga, híjole, es que la computadora es de mi hijo y la necesita para hacer las tareas en el transcurso de la mañana, entonces pues yo por eso no pude entregar el informe que me solicitaste a tiempo. O pues, híjole, es que esta computadora es de mi marido y se la llevó, entonces ya no me pude conectar a la videoconferencia que teníamos planeada. Y sobre todo por una cuestión de protección de datos personales. Ajá, si tú estás manejando información confidencial o información importante de tu empresa, pues qué mejor que sea en un equipo que tú específicamente le asignaste al trabajador para esos efectos y que no vaya a ser una computadora que al rato se esté llevando, como decimos, el marido o los hijos, etcétera, y pues no sabes si esa información confidencial puede salir de ahí. Claro. Entonces, incluso para estos efectos de la confidencialidad hay una norma mexicana, no es obligatoria como las normas oficiales mexicanas, una Ujú. norma mexicana como de referencia, por aquí la tengo, es la NMX, diagonal 1 romano, guión 309, NYCE 2019. Ajá, entonces, esa le puede servir de referencia a los patrones, pues se van a su norma mexicana para que obtengan algunas recomendaciones de cómo resguardar la confidencialidad de la información en torno al teletrabajo o al home office. Ujú. Y bueno, por último, otra condición general que le sería aplicable, bueno, ya veíamos lo del pago del salario y que el patrón debe otorgarle a los trabajadores las prestaciones mínimas de ley, De la ajá, ley. vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, como cualquier otro trabajador que trabaja en el centro de trabajo, que trabaja de manera presencial. Por supuesto, estos trabajadores de home office son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del IMSS. Y pues sí, Angie, esas serían las reglas generales a las que se tendría que adecuar el teletrabajo, que como tú ves, son muy similares a realizar el trabajo presencial, solo que el trabajo se va a prestar desde casa y por lo tanto la forma de organizarlo, de entregarlo, pues se va a regular de manera distinta o novedosa a través de estas tecnologías de la Novedoso. información, como le quieras llamar. Ujú. Ok, entonces aquí, o sea, a pesar de que nuestra legislación mexicana pues no es explícita en regular todas estas cuestiones en materia del trabajo en casa o del home office o del teletrabajo, o sea, lo que sí podemos establecer es que sí se puede aplicar la Ley Federal del Trabajo por lo que tiene que ver al trabajo en domicilio, que hay que cumplir obviamente situaciones generales por lo que tiene que ver con una relación de trabajo, porque aunque el trabajo se desarrolle en casa, pues bueno, es una relación de trabajo que hay que evidentemente pues instrumentarla en un contrato de trabajo con todos los aspectos generales de los que ya hemos hablado en otros capítulos y sobre todo, pues yo creo que aquí lo importante pues son dos cosas a rescatar, ¿no? La primera, que pues hay que proporcionarle al empleado los elementos y herramientas necesarias y suficientes para poder realizar sus actividades, porque digo, si no podríamos estar incluso, o sea, no podríamos a lo mejor correr a un trabajador que no presentó algún trabajo y demás porque nosotros no le dimos la computadora, ¿no? O sea, porque se puede Exacto. escudar que al final es un acto que él no pudo, que no es su responsabilidad, dado que no tenía los elementos para poderla llevar a cabo, ¿no? Entonces es importante que se considere esta situación. Y dos, pues la cuestión de el asentar estas condiciones, ya sea en un contrato de trabajo, si ya va a ser una cuestión ya definitiva, o en su caso, en los convenios y modificaciones que estuvimos viendo que se realizaron a través de todo este tiempo de pandemia, precisamente derivadas de que pues las situaciones habían cambiado de un día para otro y de que era necesario seguir desarrollando este trabajo. Entonces, si ustedes no lo han hecho y siguen haciendo cuestiones de home office, pues lo mejor es que ustedes hagan un convenio de modificación de estas circunstancias para que no haya después cuestiones de interpretación de esta relación de trabajo, de dónde debías estar y dónde no, y sobre todo, prestarle estas herramientas para que pueda desarrollar el trabajo y en el caso de que no, pues que exista el pacto expreso en esas modificaciones de que tú como trabajador te vas a comprometer a dar estas herramientas, ¿no?
porque digo, por ahí sería muy interesante, y yo creo que vamos a hablar en más adelante de esto, ver cómo está, por ejemplo, los riesgos de trabajo y este rollo, ¿no? Pero por ahora, otra cosa que me inquieta antes de ir a ese punto es, bueno, una vez que ya establecimos esta cuestión de las modificaciones para que podamos realizar el trabajo desde casa, algo que nos inquieta mucho y que es lo que hemos estado viendo ahora es cómo regulamos la duración de la jornada de trabajo, porque pues a veces se presta que pues como estás en tu casa, pues te mandan correos a las 10 de la noche, a medianoche, a las 3 de la mañana, porque pues estás en tu casa, ¿no? Entonces ya no tienes que desplazarte, etcétera. Entonces, ¿cómo regulamos o cómo se establece esta cuestión de la duración de la jornada de trabajo hablando del home office o del teletrabajo? Sí, pues fíjate qué interesante pregunta, Angie. ¿Tú cómo le harías para regular la hora de entrada y salida de un trabajador de home office? ¿Cuál sería? A lo mejor la hora en la que prende la computadora sería su hora de entrada, una llamada telefónica, que te mande un WhatsApp, Un mail, que te manden un mail de ya un- estoy trabajando, que lo veas, digo, porque por ejemplo hay empresas donde tienen a lo mejor una plataforma y cuando tú ingresas a la plataforma pues te ves en línea, ¿no? Entonces a lo mejor esa pudiera ser una exactamente. manera de checar. Puede ser a través de un sistema, ¿no? Que chequen que estés conectado. Pero aquí lo que tiene de curioso el home office es que el hecho de que tú estés conectado o en línea, pues no quiere decir que estés trabajando o que vayas a ser productivo. Ajá. Entonces, vaya, digamos que aquí lo que importa del home office o la característica, que a diferencia de un trabajo presencial en oficina, es la flexibilidad de los horarios. Ajá, porque más que tú estés trabajando eh, en un horario determinado, o sea, tú trabajas dependiendo de las necesidades del cargo y trabajas por resultados. Entonces, bueno, pues sabemos que la federal del trabajo sí nos señala jornadas máximas. Entonces, aquí lo que podríamos hacer, la recomendación, sería en ese contrato o en ese convenio, pues a lo mejor delimita la jornada máxima semanal, que la diurna, pues sabemos que es de 8 horas diarias, vamos a tomar como referencia Ujú. esa, te fijo tu jornada máxima semanal de 48 horas y tú, trabajador, las distribuyes de manera flexible en la semana como mejor te acomode, pero con el compromiso de que me vas a entregar a mí el trabajo esperado. Porque, ¿qué pasaría si a lo mejor yo te determino un horario de 9 a 6 con tu respectiva hora de comida, pero por alguna razón, pues no pudiste realizar el trabajo al mediodía porque los chamacos estuvieron haciendo la tarea, sino que te pudiste conectar hasta la noche, ya cuando estaban dormidos. Sin embargo, mandaste el informe o el trabajo que te correspondía para ese día. Ajá, entonces, pues aquí lo que importa, más que nada en el home office, es medir los resultados. Ajá, por eso, pues este cambio de paradigma o esta diferencia en cuanto al trabajo presencial. Bueno, ahora, la flexibilidad en el horario, hay que aclarar que tampoco quiere decir que el trabajador pueda hacer lo que quiera, ¿no? Es lo que te decía, debe cumplir con los resultados esperados. Entonces, a lo mejor hay un mecanismo del patrón para cuantificar estos resultados. Podría ser que le solicite al trabajador reportes diarios de actividades, ¿no? Por ejemplo, tú en tu Claro. despacho, que le digas a tu gente, a ver, ¿qué trabajaste el día de hoy y cuánto tiempo le invertiste? Ah, pues realicé esta contestación de demanda, me tardé 4 horas, luego contesté este requerimiento, me tardé 1 hora, a lo mejor tuve que salir al juzgado, fueron 2 horas, y bueno, pues ahí ya es como vas midiendo las horas en función de los resultados. Ujú. Pero otro punto que también hay que considerar, que lo mencionaste muy bien al principio, dices, de repente, pues estamos mandándole el correo electrónico al trabajador a las 10 de la noche. Bueno, yo en lo personal
pues sí, me acuso culpable con mi colaboradora del despacho. Itzel, sé que me estás viendo, perdóname, porque a veces me Muy pasa que a mal. las 10 de la noche ya es cuando vienen miles de pendientes en la cabeza. Híjole, que la audiencia de mañana y ahí estoy mandándole por WhatsApp. Ya tenemos todo listo para la audiencia de mañana. No, a las 10 de la noche, pues no, no se debe hacer. Entonces, pues ahí también tomar en cuenta que debe haber un tiempo prudente para la desconexión del trabajador, para que éste pueda dejar de estar en línea y que el patrón no genere ahí una interferencia en la relación trabajo-familia. ¿No? Entonces, Claro. pues si bien son horarios flexibles, primero que nada, es como una cuestión de mucha confianza, en la que pues vamos a pactar que dentro de esa flexibilidad tú me vas a entregar los resultados, pero a lo mejor que yo como patrón pues también me comprometo a no molestarte después de determinada hora que se considere prudente. Ok, entonces aquí, o sea, aquí lo importante del teletrabajo en cuanto a esto es pues el cambio de paradigma de a lo mejor no cumplir con una jornada de horas de trabajo, sino con una cuestión de productividad. Y yo creo que por ahí, pues más adelante, conforme se vaya desarrollando más esta cuestión del teletrabajo, que ya seguramente en muchos lados se va a quedar derivado de esta pandemia, pues será un reto para nuestros legisladores poner límites y cuestiones de derechos humanos para poder respetar evidentemente pues las libertades y el ejercicio de los derechos de los trabajadores y que no se les cuarte, ¿no? Esta cuestión de la convivencia en su casa, con su familia y demás. Pero por lo pronto, pues mientras no estén estos ejes nivelados, tanto por nuestros legisladores como por nuestra corte, pues bueno, hay que apelar al sentido común del patrón de, por favor, no esperes que mandar un correo a las 10 de la noche y que tu trabajador lo Ujú. vea a esa hora, ¿verdad? Entonces hay horas prudentes, entonces hay que apelar a la prudencia y al sentido común de no sobrecargar al trabajador, otra cosa de la que ya hemos hablado, con cuestiones que podrías haberlo hecho en un horario pues muchísimo más flexible o más bien más decente para que pudiera pues también realizar sus actividades, ¿no? Porque mucho de lo que pasa ahora, sobre todo hablando, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Mamis trabajadoras, pues ellas se están conectando a trabajar desde las 8 de la mañana y están dejando de trabajar a las horas de la madrugada, ¿no? Intercambiando Ujú. obviamente sus actividades de casa, pero al final, o sea, esto es exhaustivo y es algo que seguramente vamos a estar viendo y vamos a estar checando en materia de litigio y de otras situaciones derivadas evidentemente pues de a que hay que establecer límites a la jornada de trabajo derivada del teletrabajo, ¿no? Y otra cosa de las que ya habíamos hablado un poquito antes, que a mí me inquieta, aparte de esta cuestión de la jornada, bueno, ¿y qué pasa con la salud y la seguridad? Tratándose del teletrabajo, porque pues ya estábamos acostumbrados al modelo tradicional, tú te vas a tu trabajo, allá desarrollas tus actividades, regresas a casa y así, ¿no? Pero ahora que todo el tiempo estás en casa, ¿cómo checamos esta cuestión de la salud y la seguridad? Pues fíjate que, como ya lo habíamos comentado, los trabajadores de home office son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del Seguro Social, porque independientemente de que estén o no en el centro de trabajo, el patrón es responsable de la salud y seguridad de estos trabajadores, ¿no? Puesto que hay una prestación de un trabajo personal subordinado. Entonces, bueno, pues también yo tengo que velar porque tengas esta salud y seguridad laboral. Em, pero fíjate que como esta cuestión de el home office no está perfectamente regulada, aunque, bueno, ya hubo por ahí una iniciativa de reforma a la ley del trabajo que pues sigue en el tintero. Si bien no fue aprobada, pues creo que es un buen comienzo para poder adecuar esta realidad actual del home office a la legislación. Ujú. Entonces, pues tanto como que en la ley o del trabajo o del seguro social, pues tengamos regulada esta cuestión de los riesgos de trabajo en cuanto al home office, pues sí podemos decir que hay recomendaciones en cuanto al manual de buenas prácticas de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, ajá, que te dice, bueno,
pues en la cuestión de salud, sí será obligación del patrón capacitar a los trabajadores y concientizarlos eh, y cerciorarse también, además, de que el trabajo lo estén realizando en un lugar adecuado, ajá, en un escritorio, con una silla adecuada, con la postura erguida, que la iluminación sea adecuada para que no les vaya a dañar la vista. Entonces, pues también tiene que asegurarse de no interferir, que el trabajo no interfiera con las relaciones familiares, por ejemplo. Ajá. Ese tipo de recomendaciones que van más enfocada, como te digo, a la ergonomía, como a la salud en Ujú. cuestión de ergonomía, y a la salud psicosocial del trabajador, porque pues al no haber una maquila, porque supongamos que un trabajador a domicilio está maquilando cierto producto ahí en su máquina de Ajá. coser que le proporciona el trabajador y se cose un dedo Un porque dedo. no lo Ajá. capacitaron adecuadamente. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sería muy fácil o sería muy claro encuadrarlo como riesgo de trabajo. Ajá, Claro. pero en cuestión de home office, que son más trabajos administrativos o servicios, pues sí sería Ujú. difícil eh, diferenciar, pues si fue como un accidente general ahí en tu casa, que sí fue riesgo de trabajo. Entonces, te digo, las recomendaciones de salud y seguridad, que sí tiene que verificar el patrón, van más enfocadas en cuanto a una cuestión de ergonomía y de salud psicosocial del trabajador, en cuanto al estrés laboral. ¿No? O sea, también Claro. que cuides que la carga no sea tanta que ya interfiera con sus relaciones personales. Ujú. Claro. O sea, entonces esta cuestión de salud y seguridad pues está más enfocada el día de hoy a cuestiones de ergonomía y de que haya las condiciones básicas, tal vez óptimas para poder desarrollar el Ujú. trabajo, así como a la cuestión de la cuestión psicológica, ¿no? Y psicosocial, más que a otra cosa. Digo, habría que ver y sería muy interesante, sobre todo, por ejemplo, la gente que trabaja en la Ciudad de México, que es un lugar susceptible a que hubiera temblores, o sea, ¿qué pasaría en un punto en el que tú estás desarrollando tu trabajo pues hay un temblor, ¿no? Y se cae el edificio. Entonces, eso sería como muy interesante. Yo creo que es una cuestión también que será un reto para nuestras autoridades en Ujú. cuanto a la limitación de qué podría ser considerado como un riesgo de trabajo derivado de la actividad que estás realizando realizando y que no, cuando estás en tu casa, ¿no? Porque pues antes era muy fácil, incluso los accidentes de trabajo, ¿no? O sea que pues si tú ibas en camino a tu trabajo por la ruta y demás y tenías un accidente, pues bueno, eso incluso también era verificado como accidente de trabajo, ¿no? Pero ahora que estás en casa, que no hay una hora específica en la que empiezas o no a trabajar, o que tal vez no se pactó, o que tal vez sí se pactó, pero ese día tuviste que encender la computadora antes porque te pidieron un trabajo y hubo una descarga eléctrica y que tocó, o sea, digo, serían como ya cuestiones de más, yo creo que más peso y todo un reto para nuestras autoridades. Esperemos que lo resuelvan de manera idónea y pues mientras tanto a nosotros lo que nos tocará pues será adaptar lo poco que tenemos todavía de conocimientos para que podamos tratar de llevar a cabo, verificar si existe una cuestión de riesgo de trabajo o no respecto de la salud, pero bueno, es bueno saber que al menos en cuanto a lo que es una cuestión ergonómica y a lo que es una cuestión psicosocial, pues bueno, sí existen determinaciones, habrá que esperar pues después qué se dice respecto de otras situaciones, ¿no? Y precisamente hablando de cuestiones psicosociales y psicológicas, y que ya habíamos hablado en otros capítulos de esta famosa norma 035, ¿cómo Ujú. aplicamos esta norma al teletrabajo? Fíjate que ahí hay algo muy curioso y es que la Secretaría del Trabajo en alguna conferencia de prensa ya aclaró que la NOM 035 no es aplicable a los trabajadores de home De office. domis ah, Ajá. ok. Porque si bien es cierto que el trabajador está expuesto a riesgos psicosociales derivados de su hogar, Uh-huh. los mecanismos de medición, de evaluación de esta norma no alcanzan a cubrir eso. ¿Por qué? Okay. Porque fue una norma
creada o pensada para los patrones que tienen desde un trabajador, pero físico, presencial, porque Ajá, de manera lo que te presencial. va a medir son precisamente como que los factores de riesgo psicosocial que tú tienes en tu centro de trabajo. Ajá, entonces, como patrón, pues sí podrás llevar a cabo acciones encaminadas a eliminar esos factores de riesgo psicosocial en tu trabajo. O sea, es como mi empresa, mi casa, mi centro Ajá, tu de entorno, ¿no? trabajo. Y yo, Ujú. patrón, sí tengo el control y la norma 035 me puede ayudar a hacer esta medición. ¿No? Sin Claro. embargo, ya tratándose de un trabajador que está desarrollando home office, yo no podría hacer esa medición en la casa del trabajador porque, pues imagínate, son características tan distintas en cada casa que muy Claro. difícilmente pues me podría poner a determinarlas. Ajá, entonces, Entonces, bueno, pues ya nos dijeron que no nos aplica la norma 035 en cero ese treinta y sentido, cinco. con base en estas aclaraciones de Secretaría de Trabajo, los cuestionarios de esta norma, pues en estricto sentido nos correspondería aplicarlos a los trabajadores que tenemos de manera física o presencial en Físico. nuestro centro de trabajo. No así a los que tenemos en home office, que a lo mejor sí podríamos aplicarles los cuestionarios, pero ya digamos como una cuestión más interna para detectar si hay alguna situación de carga de trabajo, por ejemplo, o sea, que el Ok. trabajador tenga estrés por carga de trabajo. Entonces, si no hay aplicación de esta norma 035, ¿cómo cuidamos como empresa, como patrón, la salud psicológica de nuestros trabajadores? Digo, yo sé que las circunstancias, pues sí, evidentemente cambian de casa a casa y de caso a caso, pero sí, o sea, debe de haber una cuestión general, o sea, no nada más está ahí el abandono, ¿no? O sea, ¿de qué manera sí se puede cuidar o hay alguna otra cuestión, alguna otra aplicación, algún otro protocolo o algo que determine o que ayude al trabajador, perdón, al patrón a cuidar de la salud psicológica de sus trabajadores? Ujú. Pues mira, yo creo que así como la Ley Federal del Trabajo, en algún momento se va a tener que alinear a la realidad que estamos viviendo y regular específicamente el tema del home office. Pues a lo mejor también llegará el momento en que esta norma 035 se modifique y pues también nos diga cómo el patrón tiene que ir previniendo los riesgos psicosociales para los trabajadores que realizan teletrabajo. Pero bueno, tú aquí hablabas de que si hay algún otro instrumento que nos dé algunas pautas. Y sí, o sea, volvemos al manual de buenas prácticas para el teletrabajo de la Organización Internacional del De Trabajo, trabajo, claro. que nos dice que sí, o sea, no porque los trabajadores estén en home office, no van a sufrir estrés o carga mental, ajá, porque a lo mejor Claro. la responsabilidad de su puesto de trabajo les implica esa carga mental, ese estrés, o sea, como que aunado al encierro, ajá, porque pues mucha gente en medio de la pandemia lo vivió, lo padeció, o sea, que el confinamiento le generó mucho estrés, ¿no? Y no es que el trabajador vaya a estar necesariamente confinado, pero este manual de buenas prácticas dice, el home office sí podría generarle estrés adicional a ese trabajador. Entonces, pues tú como patrón, ¿qué buenas prácticas podrías realizar? Ajá, entonces, eh, pues dice, no dejes al trabajador de home office por allá a su suerte, pobrecito, que a lo mejor nunca tenga contacto con los otros compañeros de trabajo. Entonces, también realiza actividades lúdicas y recreativas, actividades de convivencia, aunque pues a lo mejor no van a ser presenciales, pero lo puedes hacer a través de conferencias, ajá, que convivan los trabajadores con otros compañeros de trabajo, realicen esas actividades, discutan sus puntos de vista, discutan
avances, ajá, o sea, como que haz que tengan interacción unos con Interacción. otros. Eso te puede, ajá, te puede ayudar a reducir el estrés y a lo mejor, de ser posible, em, combínalo, ¿no? Pues no siempre home office, a lo mejor que deba venir, no sé, un día a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes para entregar reportes y eso, a su vez, pues que también les sirva de integración con el equipo de trabajo. Y bueno, también nos dice como para compensar un poquito al trabajador por ese estrés adicional que está sufriendo. Ah, y por los gastos generados, porque pues a lo mejor él está poniendo de su luz, ajá, para realizar este trabajo a distancia. Se recomienda que tú le contemples una compensación adicional para el trabajo. Pues sí, que le des un dinerito extra para compensarle Ajá, ese gasto extra que está haciendo. Ajá, porque pues al final de cuentas ya no son insumos que se ocupan como en tu centro de trabajo, ¿no? Que la luz, claro. que el internet, que el papel de baño, etcétera. Ajá, o a lo mejor ahora son gastos que está realizando el trabajador. Compénsale eso y pues también le va a servir como compensación por, de alguna manera, como invadir su espacio personal o su casa, Ah, ok. ajá, porque ahí ya hay una Ujú. interferencia entre casa, trabajo. Entonces, esta compensación adicional, pues le podría servir al trabajador para motivarse de alguna manera y ser un paliativo para esta cuestión del estrés laboral. Ujú. Y por último, estas recomendaciones te dice, toma en cuenta que no todos los trabajadores son aptos para trabajar desde casa, para hacer home office. Entonces, pues tú como patrón dentro del área de recursos humanos, evalúalos. O sea, tú conoces a tu gente, conoces sus capacidades. Entonces, pues aquella gente que vas a mandar a teletrabajo, pues es porque tú ya definiste que es capaz de trabajar por objetivos, ajá, que de alguna manera es autónoma, no necesita como una revisión directa de un jefe que esté atrás de él, es disciplinado, tiene autocontrol, puede tomar decisiones. Ajá, entonces, evalúa a tu gente para ver cuál es óptima para hacer teletrabajo, ajá, porque si hay algún trabajador que por sus actividades o por su condición, su personalidad no es apto para home office, pues es alguien que ni te va a dar los rendimientos esperados, ni va a ser productivo y pues nada más va a estar estresado y ni se va a comprometer. Entonces, bueno, pues Ok. también es importante evaluar a tu gente y ver quién sí te podría ser productivo para el teletrabajo. Ok. Entonces, o sea, en ese punto, digo, aunque ya establecimos que la norma 035 pues no es aplicable, pues sí existen disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo que señalan que, bueno, hay ciertas cosas que hay que considerar para cuidar, obviamente, la salud de tus trabajadores, ¿no? Interesante aquello de la compensación o del económica derivada de los gastos que hacen, porque normalmente es algo que pues no solemos ver, sino que la carga se la lleva ya el trabajador. Incluso digo, en esta situación de pandemia, pues vimos cómo derivado de la modificación de las relaciones laborales que se tuvo que llevar a cabo, pues hubo incluso hasta Ujú. disminución de salarios, ¿no? Y cuando Así el es. trabajador es el que está absorbiendo, por ejemplo, el material de trabajo, ¿no? Su computadora, su Ujú. internet, su luz, sus Así es. aditamentos, su mesa, su silla, ¿no? Y que es algo que debería de Ujú. ser considerado a efecto de que, bueno, por lo menos hay que compensarle una parte. Si ya la situación económica pues no hace posible poderle pagar en la totalidad su salario, pero sí está realizando sus actividades, que también ahí ya vimos, ¿no? O sea, tampoco habría, como lo platicamos en otros capítulos, no habría que rebajar el salario del trabajador si está cumpliendo con sus actividades como si estuviera de manera presencial, ¿no? Pero bueno, aquellos Ujú. que no hayan visto esos capítulos, les recordamos irse a nuestro Instagram TV para que puedan ver todo lo relacionado con el trabajo que hemos hablado semana tras semana, muy interesante y para que puedan complementar la información del día de hoy. Por aquí vi que hay unas preguntitas, igual les digo a ustedes que si tienen alguna otra pregunta,
nos la hagan llegar para que la podamos contestar en este momento, pero vi que había 2 preguntitas por ahí. Dani, y justamente nos pregunta Joel Pablo, ¿quién paga la luz y el internet? Pues mira, bien decíamos que el patrón, pues es el que tiene la obligación primaria de otorgar los útiles, los materiales, las herramientas de trabajo. Entonces, pues siendo la luz e internet, herramientas de trabajo de el home office, porque ya vimos que es una organización y una ejecución del trabajo a través de las tecnologías de información, lo que obviamente nos implica gasto de luz o internet, pues debería ser Ujú. el patrón en estricto sentido. Ajá, por eso justamente hablábamos de la compensación, aunque no hay algo regulado expresamente en ese sentido, pero lo que yo recomendaría en este caso es que el patrón se siente con el contador para ver cómo van a realizar este pago, eh, para meterlo como un reembolso y entonces no se vaya a tomar como parte del salario Salario. integrado del trabajador, ajá, que no integre salario, pues le vaya a inflar el salario para efectos del pago de cuotas obrero-patronales y demás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí manejarlo a manera de compensación o reembolso sería una práctica adecuada y sensata, platicando y realizando una buena estrategia junto con el contador. Aunque bueno, pues la ley nos dice claramente, a menos de que el trabajador consienta que él va a poner sus útiles, sus herramientas, sus materiales para realizar el trabajo, El trabajo. pero o sea, como que volvemos a lo que decía hace ratito, ahí el trabajador sí podría tener pretextos. Híjole, no, pues sabe qué, jefe, esta quincena se me incrementó mucho el pago de la luz, del internet. No, pues no pude hacerle frente, me cortaron el internet. Pues ahí Exactamente. cómo tú le podrías reclamar a ese Exigir, ¿no? trabajador que Ujú. no te entregó el trabajo en tiempo y forma. Ajá, Claro, por eso entonces todos ahí aquellos patrones que nos estén viendo, siéntense con su contador y con su abogado laboralista, por favor, para que se puedan trazar estrategias efectivas que así es. tanto cubran evidentemente al patrón como haga frente el patrón con sus responsabilidades con su trabajador, ¿no? Entonces, Ujú. acérquense a los profesionales de derecho, como siempre les digo, infórmense y bueno, para justamente evitar cuestiones de interpretación o cuestiones de incumplimientos o cumplimientos en el futuro, ¿no? Nos preguntan también aquí, Itzel nos pregunta, ¿se puede configurar un riesgo de trabajo en casa? O sea, si estoy en el puesto de teletrabajo y sufro un accidente, ¿puede tratarse como riesgo de trabajo? Podría, pero yo creo que sería muy difícil encuadrarlo o configurarlo, justamente por lo que hablábamos de que ahorita no está regulado. Como una situación de hecho, pero el home office o el teletrabajo no está bien regulado en la legislación, tampoco en esta cuestión de riesgos de De trabajo. trabajo. Entonces, pues ahí el instituto, digo, sería complicado que lo calificara. Ajá, yo creo que lo podría calificar como enfermedad general o accidente general, porque ¿cómo podría saber que realmente fue con motivo de las labores que estás desempeñando? Sí, a lo mejor fue dentro de la jornada, Ujú. pero pues no necesariamente pudo ese accidente ser con motivo o derivado del trabajo, derivado de tus Claro. funciones, ajá, porque pues, estás en tu casa, te caes por las escaleras, pero pues eso no es algo derivado que tenga que ver con motivo del trabajo. Ajá, entonces, pues yo veo Pues sí, difícil a yo estas creo que alturas que ahí puedan calificarlo en riesgo. claro, yo creo que ahí pues hay que estar así, más que a cualquier otra cosa, pues a las situaciones particulares de cada Ujú, una de las situaciones que se vayan dando exacto. y pues sí, ¿no? O sea, como lo dijimos, a la interpretación que también hagan nuestras autoridades judiciales
de cada uno de los casos. Seguramente con esta alza del teletrabajo, pues se irán dando situaciones como de ese estilo y pues ya habrá que esperar a la interpretación de las autoridades judiciales, también de nuestra Suprema Corte y evidentemente, y yo creo, que a las futuras modificaciones que se realicen a la legislación por parte de nuestros legisladores para, de alguna manera, pues sí, poder poner límites o trazar índices o marcos que puedan identificar o no cuándo puede ser un riesgo de trabajo, porque tampoco, digo, en cuestión incluso hasta de derechos humanos, tampoco es posible que solo por el hecho de que estés en tu casa, todo lo que te pueda pasar en tu casa es una enfermedad general, ¿no? O sea, ¿dónde están los derechos laborales y dónde están los derechos de derechos humanos incluso del propio trabajador? Entonces, yo creo que pues habría que estar a ver qué nos dicen nuestras autoridades en el futuro y obviamente nosotros como abogados pues a aplicar las herramientas que tenemos el día de hoy para pues hacerle ver a la autoridad judicial que a lo mejor la situación que estamos nosotros señalando sí pudiera calificarse como un accidente de trabajo derivado de la naturaleza de los hechos, ¿no? Pero bueno, eso ya será de acuerdo a cada una de las situaciones y esperando, pues bueno, futuras modificaciones e interpretaciones de nuestra ley. Si ya no hay por ahí otra preguntita, ya no veo más preguntas, creo que ya no. Nada más, digo, para efecto de cerrar esta plática, bueno, les recordamos que la vamos a subir a nuestro Instagram, a nuestro IGTV, perdón, para que la puedan ver en el futuro. Si tienen ustedes alguna recomendación o alguna otra cosa que hacernos, pues bueno, no se olviden de dejárnoslo en comentarios o hacérnoslo saber a través de cualquiera de nuestras redes sociales que ya les hemos mencionado en otros apartados. Y como ya nos queda poquito tiempo, pues ya nada más para cerrar, Dani, ¿cuáles serían así como las recomendaciones finales o los consejos que tú podrías dar derivados de esta situación del teletrabajo? Pues mira, yo lo que le diría a los patrones es que capaciten a su talento para que aprenda a trabajar por resultados. De verdad que el teletrabajo puede ser una excelente opción. Lamentablemente en México todavía no estamos muy habituados o acostumbrados a esa situación, ¿no? Aunque la pandemia nos empujó, pues todavía hay patrones que están muy acostumbrados a ver, a darle seguimiento al trabajador presencialmente, como que sienten que si no lo ven en la oficina no está trabajando. Y por otro lado, pues hay trabajadores que también se sienten bien a gusto y están felices haciendo su trabajo en las oficinas del patrón, ¿no? De manera física, como que necesitan que los estén supervisando. ¿Ah? Pero bueno, digamos que esta situación de el coronavirus nos abre la oportunidad para cambiar estos paradigmas y poder explotar el home office y ojalá en un futuro logremos conciliar adecuadamente como que nuestro ambiente familiar con el laboral. Ajá, yo creo que pues el teletrabajo sí nos puede traer muchos beneficios. Y eso. Exactamente, pero bueno, pues muchísimas gracias, Dani. Digo, les recordamos a todos que estamos disponibles para ustedes a través de cualquiera de nuestras redes sociales y que recomienden, por favor, estas cápsulas para que otras personas tengan derecho a, más bien, tengan acceso a esta información y que pues les pueda servir y les sea útil. Pues como siempre, una plática muy amena, Dani. Muchas gracias por ilustrarnos en estos temas. Eh, Esperemos por ahí a ver qué vamos a hablar el próximo viernes, porque recuerden que todos los viernes en punto a las 4:30 de la tarde, pues tenemos esta transmisión de esta cápsula de Derecho en Vivo, hablando de varios tópicos de derecho. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por vernos, gracias por su tiempo. Recomiéndennos y pues nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Hasta luego, Dani. Nos Muchas vemos la gracias. próxima semana. Gracias. Bye. Bye.